Muy buenos días, sean todas bienvenidas a este su espacio de Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda desde Bogotá, Colombia, Yamel de Jaramillo, y estoy feliz de ya volver a estar aquí con ustedes. Ciertamente estas semanas hemos aprendido muchísimo, hemos pasado un buen tiempo hablando sobre lo que lo que es la crianza de los hijos. Y bueno, aquí estamos ya continuando con nuestra serie de Tito 2, donde nos hemos dedicado a ver una por una las características de este currículum que podemos encontrar en el capítulo 2 del libro de Tito. Y hoy estoy muy, pero muy contenta, primero por estar aquí con ustedes y segundo, por quienes nos acompañan en el día de hoy. Estoy feliz de poder volver a aprender de estas dos hermanas a quien queremos mucho, a quien ya conocemos entre nosotros. Y quiero darle la bienvenida primeramente a nuestra amada Gloria de Michelén. Doña Gloria, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno poder tenerla. Y también tenemos desde República Dominicana a nuestra amada Fanny de Gómez. Buenos días, Fanny, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Contentísima de estar otra vez contigo, Yamel, y hoy también compartiendo con Gloria, un enorme privilegio. No, el privilegio es mío, que hoy voy a aprender mucho, 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 mucho. Y bueno, el tema que nos toca hablar el día de hoy es cuando la instrucción que Tito da sobre ser prudentes. Hoy nos toca hablar sobre la prudencia y quiénes mejores que ustedes para poder instruirnos a mí y a todas nuestras hermanas que nos están viendo, hablar sobre la prudencia. Entonces, pero antes que nada, bueno, ya todo el mundo las conoce, las conocen ustedes, ambas están en República Dominicana, doña Gloria está en Santo Domingo y doña Fanny está desde la ciudad de Santiago. Y bueno, quiero que empecemos hablando de este tema, de lo que es ser prudentes, que es lo que encontramos, digamos, en el mandato. Y esta palabra, dentro de ese versículo también menciona, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, hay una enseñanza, ya hemos visto que las ancianas están llamadas a enseñarnos a las más jóvenes todas estas cosas, pero en este caso la palabra que se utiliza es una palabra en griego que es sofrón o sofrón, yo no sé bien cómo se pronuncia, pero es esa, bueno, eso. Entonces, para prudente. Entonces, cuando se utiliza esta palabra, es como una directriz para que para las mujeres más jóvenes en la iglesia. Pero ojo, también eso lo aplican a los hombres. O sea, no es una característica exclusiva para, espérenme, que no las veo, se me perdieron. Ok, ahora sí. Es una característica no solamente para las mujeres, sino dentro del contexto de la iglesia, pero como estamos hablando a mujeres, pues hoy nos vamos a enfocar en nosotras como las mujeres. Entonces, esto lo que significa es ser una persona segura, juiciosa, autocontrolada, moderada en cuanto a opiniones o pasiones, por decirlo así, y hay otros diccionarios también que traducen esta palabra como sobria. Esa palabra a mí me gusta. Entonces, partiendo de esa premisa, de esta descripción, una de las primeras manifestaciones entonces de una mujer imprudente, o sea, yo quiero empezar al revés, de una mujer imprudente, sería a través de ¿qué? De la lengua, de cómo habla, de lo que dice, de cómo incluso hablamos, porque muchas veces no es tanto lo que yo digo, sino también es cómo yo lo digo. Y yo creo que ahí entra todo un cóctel de situaciones. Y yo pienso que hoy en día hay muchas formas de tú justificar ser una mujer imprudente. Yo creo que la sociedad incluso hasta te anima, ¿no? A que tú seas imprudente en decir lo que tú piensas, de hablar lo primero o sea, de mantener tu posición. O sea, hay muchas, muchas cosas que lamentablemente la sociedad y yo creo que el feminismo promueve en ese sentido. Y yo lo digo por mí, porque yo recuerdo que de niña, si había algo que a mí me corregían y me corregían,
era eso, o sea, era en inglés es una palabra que es opinionated, o sea, siempre tengo que opinar, siempre tengo que decir algo, y era una cosa que era mi abuela me decía, pero niña, o sea, aprender eso, o sea, que no es algo que traemos de naturaleza, no es algo que digamos que viene en mí. Sí, yo sé que algunas mujeres son pues quizás más tímidas, más introvertidas, pero no tiene que ver con yo ser tímida o no, es una cuestión ya de una actitud del corazón. Y si Tito dice, perdón, y si Pablo le dice a Tito que tienen que enseñarle, entonces es porque no lo traemos. Y la verdad que cuando yo vi esto la primera vez, a mí me causó gracia, porque yo dije, ¿qué? Y fue justamente leyendo el libro Adornadas, o sea, y me tocó ese día a mí desarrollar eso, y yo, a mí, o sea, yo noté, o sea, no, y es algo con lo que particularmente yo he luchado, el tener que, cállate, no digas lo que tú piensas, entonces hay una lucha. Entonces, aquí viene mi pregunta para ustedes. Si lo vemos así, entonces seríamos como que el imprudente o la mujer imprudente es esclava de sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces siento esa necesidad de que yo tengo que hablar, yo tengo que decir. Entonces yo soy esclava de mí misma. Entonces, ¿por qué? Y es mi pregunta para ustedes. Y voy a empezar con doña Gloria. ¿Por qué, doña Gloria, usted entiende que es importante la prudencia en la vida de una mujer creyente, cualquiera que sea su edad? ¿Por qué es importante? Porque precisamente la prudencia va a ser como ese reflejo de que nosotras somos controladas por el Espíritu Santo, que tenemos una comunión con Cristo, que estamos llenas de la palabra. Entonces eso nos va a llevar a tener ese freno, el freno de la boca, el freno de la boca para comer, la boca para hablar mal. O sea, es maravilloso como el Señor puede capacitarnos. Y es una lucha que tenemos todos. No quiero que tú te sientas peor que todo el mundo. No, es una lucha que tenemos. Y claro, no tiene que ver con el temperamento, porque es una obra del Espíritu Santo en cada mujer. Y de hecho es algo que se pide para todas las personas aquí en Tito. Que sean prudentes, los mayores, los viejos, los pastores, todos debemos ser prudentes. Me encanta que decía ella que ser Sofron es una mente renovada por la verdad, libre de las cadenas de nuestro yo, una vida bajo el control del Espíritu Santo y un gozo por la gracia de Dios que ha sido derramada en esa persona. Entonces, es importante ser prudente, sí, porque ahí yo voy a mostrar el carácter de Cristo. Voy a mostrar el carácter de Cristo. Amén. Ani, ¿qué tú crees de eso? En tu misma línea, Gloria, y cuando yo encuentro ese mandato en Tito, en el mismo pasaje de Tito nos da la razón de por qué ser prudentes, y esas razones a mí de verdad me dejan sin palabras y me llevan a acudir a Cristo, porque la imprudencia está en mí. O sea, eso es algo con lo que vamos a luchar hasta la muerte, pero en el versículo 5 nos da la razón de por qué ser prudentes, que en el versículo 5 es que nos llama a ser prudentes, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, o sea que hay una relación directa entre la conducta de la mujer, porque vamos a aplicarlo ahí, que está aplicado a nosotros, aunque está para todo el mundo, y que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, a mí me gusta aplicármelo a mí, porque uno es muy buena, tenemos. Eso me está diciendo a mí que yo debo procurar la prudencia para no blasfemar la palabra de Dios. Entonces ya toma otro nivel. Otro matiz. La gente piense, ay, lo sabe, ay, lo prudente. No, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esa razón se repite en el mismo Tito 2. Y hay una que para mí es la más, para que, es el versículo 10, déjame ver, para que en todo adornen. Exacto. Entonces yo digo, Señor, ¿qué expresión más hermosa? Yo quiero adornar, o sea, yo quisiera ser un adorno
que adorne la doctrina. Eso es lo que el Señor me está diciendo. Pero la verdad es que no siempre yo soy ese adorno. Exacto. Eso es bueno que las hermanas que nos están oyendo lo sepan. O sea, a veces piensan, ay, ellas que están hablando se lo saben todo. No, lo necesitamos exactamente. Tanto como ustedes. Hoy fuimos prudentes porque nos dejamos controlar por la palabra, pero mañana es muy fácil irme de boca en cualquier aspecto de los que se refleja la prudencia. O sea que es una lucha de todos los días, pero hemos sido capacitadas. Amén. Por el Señor, con su Espíritu Santo, o sea que no tenemos excusa. Lo que pasa es que tenemos que ir a la fuente, y me encanta Proverbios 19:14, que dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. A mí se me sale la palabra. Ese texto me venía a la mente como de Jehová. Eso me da escalofrío. Yo quisiera ser esa mujer que es una herencia de Jehová. La mujer prudente es herencia de Dios. Pero eso no lo podemos lograr en nuestras fuerzas. Exacto. Pero lo bueno es que por el Evangelio, por Cristo, hemos sido capacitadas para eso. O sea que tampoco hay excusa. Eso iba a decir, porque también podemos, es que yo soy así. Porque eso lo digo porque fueron cosas que yo misma dije y he dicho, es que yo soy así, es que esa es mi personalidad. O sea, no hay excusa. O sea, como ustedes, o sea, yo no tengo excusa delante del Señor para justificar eso, el ser imprudente. O sea, eso no hay excusa. Y me encanta, doña Fanny, que usted, o sea, apuntara a eso y a la obra del Evangelio en nuestras vidas, o sea, nueva criatura. Eso es lo que somos. Entonces, no hay excusa a yo venir y seguir arrastrando mi imprudencia en cómo decir las cosas. Entonces, es una lucha día a día. Pero tenemos esas promesas en la palabra de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y para esto, ¿quién es suficiente? O sea, y también recordar que nosotros vamos a ser prudentes. Tiene la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, como siempre. O sea, que el carácter de Cristo salga del fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero que tampoco estamos aquí haciendo puntos para ganar el favor de Dios, pero sí queremos adornar la doctrina. Amén. No queremos que nuestras palabras, que una persona me dé hablándole a mi esposo, a mis hijos en el supermercado y el nombre de Cristo sea blasfemado. Y una persona diga, pero si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiana. Y peores cosas se han dicho, cosas se han dicho. Sí, hay una persona que conozco que hay gente que ha dicho, si eso es el cristianismo, yo prefiero irme al infierno. O sea, literalmente, si eso es el cristianismo, yo quiero ir al infierno, me voy al infierno. Wow. Entonces, o sea, qué importante es, entonces, no simplemente escuchar estas cosas, porque sí, pues, ay, sí, qué lindo que suena, qué linda se ven, pero después voy y no cambio, al contrario, la idea es pensar y ser intencionales en la forma que actuamos, que pensamos, que vivimos, porque hay personas que están viendo y quizás uno ni se da cuenta, que tú a veces puedes pensar que nadie te ve o que nadie te está escuchando, pero sí, puede haber alguien que está mirando y viendo tu forma de vivir y de actuar. Entonces, eso me lleva a la próxima pregunta. O sea, entonces, ¿cómo convertirnos, si pudiéramos usar ese término, ¿no? O sea, o cómo ser mujeres que no pecan con la lengua y cuyas palabras no causen división ni destrucción? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo pensaba, cuando vemos películas, revistas, lo que sea, que tengan, o sea, no necesariamente cristianas, yo he visto que una de como, lamentablemente, como de las características
que relacionan a la mujer, siempre está eso, el chisme o el que dijo algo. Y en la Biblia tenemos ejemplos donde había una división con dos hermanas que Pablo llama oye, me arreglen su situación. Cinti que llevó días, si mal no me equivoco, porque esos dos nombres son. Pero entonces, ¿cómo nosotras, en formas prácticas, podemos ser mujeres con mente, sí, sofrón, o sea, que no causemos división, que no, o sea, que no pequemos con la lengua? ¿Cómo? Y voy a empezar con doña Fanny ahora, voy a cambiar el orden. Muy bien, así se hace. Amén. La palabra de Dios nos dice en Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y entonces dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 12 nos repite lo mismo, pero de otra manera, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Wow. Y termina diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo que ahí está la clave. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo hablar lo bueno si la palabra de Cristo no mora en mí en abundancia, como dice Colosenses 3:16. Entonces, para hablar lo bueno, lo que dé gloria a Dios, lo que sea sazonado con sal para dar gracia a los oyentes, yo tengo que tenerlo en mi corazón. Y eso es una lucha constante y un alimentarme constantemente de la palabra de Dios. Y a mí me llama la atención que en Efesios dice, creo que es en Efesios, que dice que yo debo cuidar que lo que sale de mi boca, no solamente que no sea chisme, sino que debe ser de edificación, lo que yo digo. Y yo les quiero compartir algo que a mí me pasó hace mucho, de lo cual todavía estoy en recuperación, pero fue muy bueno porque espero haber aprendido la lección, pero tengo que recordarlo todos los días. Hace muchos años, yo viví en Santo Domingo, y me encuentro en el supermercado nacional con una hermana que estaba pasando por una aflicción larga. Esa aflicción que llevan años, era un asunto en el vecindario donde ella vivía, muchas injusticias, y ella estaba agotada. Entonces ella me aborda y me dice, ay, ora por nosotros, que no está esto. Y yo vengo y le digo a ella, no te preocupes, hermana, que el que espera lo mucho, espera lo poco. Ya esto está por resolverse. Y seguimos hablando. Entonces ella me dice una cosa, digo, tú no ves, no hay mal que por bien no venga. Oigan, hablando, y cuando ya nos despedimos le digo, mira, al mal tiempo buena cara. Mira. Muy bueno, muy bíblico. Nos despedimos. No, eso fue. Nos despedimos, y si tú te das cuenta, cada uno de esos refranes tienen un buen mensaje en sí mismo. Sí. No hay nada no tiene malo, no tiene nada de malo. Inclusive, yo encuentro principios bíblicos que lo sustentan. Sí. O sea, el problema no fue que yo chismeé, ni que dije una cosa mala, ni palabras descompuestas. El asunto es que yo estoy llamada a edificar con la palabra de Dios. Pero mira, yo llegué a mi casa y yo sentía como una intranquilidad y el Señor me dijo, pero casi has hablado con una mujer fatua. O sea, ¿qué es lo que tú estás usando para edificar? Teniendo el tesoro de la palabra de Dios. Un refrán de eso no tiene poder, señores, para transformar a nadie, amén, ni para consolar a nadie, ni para darle esperanza a nadie. Entonces, yo me puse a pensar en mi casa porque, o sea, el Señor me lo hizo ver en su compasión y misericordia para conmigo. Entonces yo me puse a hacer el ejercicio. ¿Qué debí yo decirle que sustituía cada uno de estos refranes? Imagínate, el que espera lo mucho, espera lo poco. Oh, mi hermana, espera en el Señor. Espera en el Señor. O sea, hay tantos versículos que nos llaman a esperar en Él. Eso sí es poderoso. Eso sí podría traerle como consuelo, esperanza. No hay mal que por bien no venga. Qué profunda es. Cuando la palabra dice que aman a Dios, o sea, yo tenía herramientas poderosas en mis manos. O sea, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y al mal tiempo, buena cara.
hermana, Está mucho mejor, Fanny. no, yo fui, mira, la última fue el home run. Entonces, cuando pude decirle, regocíjate en el Señor, no importa lo que estemos pasando aquí, nuestro mayor problema fue resuelto en la cruz. Tenemos razones para gozarnos, aún en medio de la aflicción. No fue la última, ni la primera, ni la última vez que yo fui imprudente en mi hablar, no edificante. Sin embargo, el ejercicio al que Dios me llevó sigue siendo el ejercicio cada vez que cometo una imprudencia, porque estamos o sea, sí. Es la verdad. Entonces, a veces uno está en una reunión, en lo que sea, y después tú dices, oye, no debía haber dicho eso. No debía haber dicho eso, pero entonces uno tiende a quedarse en no debía haber dicho eso. Ok, entonces, ¿qué sí debí decir? Así mismo. A mí personalmente eso me ayuda muchísimo porque yo llego a mi casa y aún a veces estoy hablando con Eri y le digo, Eri, ¿qué versículo yo pudiera usar para tal y tal cosa? Y voy haciendo mi archivo para aplicármelo a mí, Porque como vimos en Colosenses, dice la palabra de Cristo more en abundancia. Y yo dije, esa no va a venir sola. Los refranes me vinieron en automático. Yo no tuve que pensarlo. Wow. Y me pone a pensar, sale lo que está. ¿Qué tanto está morando en mí? ¿Y cómo es todo el COVID ahora? Yo le hablaba con unas hermanas el otro día de Perú, yo le decía, ¿de qué estamos hablando más? Del COVID. ¿Del COVID? ¿O de nuestra esperanza en el Señor? De que Dios gobierna. Y la verdad es que nos llegan 1000 mensajes del COVID. Y de lo que yo me lleno, yo hago. Para mí, la clave es meditar en la palabra, hacer la palabra que nuestra y evaluar, porque vamos a estar equivocándonos constantemente. Amén. Wow. Wow. De verdad. Doña Gloria, ¿y usted qué nos cuenta? No, yo busqué el texto que el Fanny dijo, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados. Mira cómo lo liga. O sea, otros estamos haciendo, o sea, y a veces somos también... yo oraba, como le decía Fanny, cuando voy a una boda, cuando voy a un cumpleaños, porque también no es que uno no puede hablar de muchas cosas, porque uno tiene que saber cómo está la gente, preocuparse por ello, pero eso es para edificación. Entonces a veces yo hasta pienso qué cosas yo puedo preguntarle, qué cosas yo puedo aportarle a esa persona para que sea, para no improvisar. Porque si no, uno cae solamente en las banalidades. Realmente estamos llenos de trivialidades en este mundo de hoy. Y Satanás nos lleva a ese terreno. Mientras tú no estás hablando de nada importante, perfecto. Él está tranquilo. Pero nosotros tenemos que aprender a que nuestra palabra sea edificante para impartir gracia a los que escuchan y no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Wow. O sea, que es súper importante, o sea, y me encanta, o sea, esa conexión y esa que ambas han hecho de eso, y claro, entonces, obvio, de lo que hay en mí, eso es lo que yo voy a hablar, y de que definitivamente hay una intencionalidad que yo debo tener de saber que yo tengo que refrenarme, de que yo tengo que pensar, de que yo no puedo andar, como dice el versículo bíblico en un salmo, no recuerdo si es el Salmo 34, creo que es el 34, pero es por ahí, donde dice, para que no seas como el caballo, el que va, o sea, que hay que ponerle un freno para que se controle, o sea. El 33. Es por ahí, uno de los 30. Muy bien, está cerca. Estoy cerca, pero esa imagen a mí siempre me ha impactado porque habla de, óyeme, o sea, y creo que, o sea, dice, si no me equivoco, yo te haré entender y te haré conocer para que no seas como ese caballo que anda sin freno, o sea, pero ¿qué es lo que me va a hacer entender y conocer? Su palabra. O sea, ese es el freno que yo necesito, porque si no, como dice doña Fanny, o sea, voy a saltar con una serie de cosas que no van a traer gloria a Dios, al contrario,
como acabamos de ver ahora en Colosenses, o sea, lo que va a hablar es de, bueno, pero mija, tú no tienes otra cosa más que decir, ¿no? O sea, es eso, o sea, pensar, y me encanta eso que usted decía, doña Gloria, de una boda, un cumpleaños, o sea, sé intencional en qué es lo que tú vas a hablar. Sí, es cierto que, como usted dice, preguntar, pero también es, o sea, cuida lo que va a salir de tu boca, cuida lo que tú vas a hablar. Y al principio usted, doña Gloria, mencionó algo muy interesante que era sobre no solamente cómo hablar, sino incluso cómo comer, o sea, qué cosas. Entonces, ahí viene mi pregunta. La prudencia no es algo entonces solamente que se limita a mi hablar. Entonces, mi próxima pregunta es, ¿cómo entonces nosotros podemos mostrar esa prudencia o exhibir esta sobriedad, que me gusta mucho esa palabra, eh, en otras, o sea, áreas, ya sea como madres, como esposas, como solteras? O sea, veo que hay mucho por donde ir navegando, ir profundizando. Entonces, siguiendo con usted, doña Gloria, entonces dígame, ¿cómo entonces podemos mostrarnos y actuar prudentemente en estos roles, madres, esposas y solteras? ¿Cómo podemos exhibir esta conducta? Bueno, Romanos 12 dice que nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, esa mente sana, esa mente juiciosa, sobria. Entonces, ¿cómo se va a relacionar con el esposo? Se supone que se va a relacionar de manera sabia, dulce, de manera no impositiva, no opinadora, como decía mi amiga Yamel. No, las mujeres somos así, queremos decir nuestra opinión, aunque sea lo último que diga. No, pero entonces nos lleva. Yo encontré en el libro de Marta Pease varias cosas que me encantaron. Primero, que las mujeres, las esposas, somos responsables ante Dios por cada una de las palabras que decimos. Como dice en Mateo 12, habla de las palabras ociosas. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a hablar. De hablar la verdad en amor, pero como tú dices también, cuando yo soy madre, todas esas cosas se aplican. Hablar la verdad en amor, para corregir, para servir a mis hijos, para poder ser ejemplo de esa mujer controlada por el Espíritu Santo, que no se vuelve loca en las tiendas, que no, que no puede aguantarse. No, yo me he sentido así últimamente y digo, pero ven acá, esto es la menopausia, esto es, no, eso es el pecado, el deseo de como de que me quiero comer una galletita más y un cosita más. Y hubo unos dulces que me mandaron de Argentina que tuve que esconderlos. Ahora yo ni sé dónde están y me alegro. Que se queden ahí escondidos. Porque me encantan. Y entonces entonces yo misma me estaba como sintiendo, pero ¿y qué es lo que me está pasando? Y mi esposo me dijo, yo te estoy viendo últimamente como que la comida como que te está llamando mucho. Te está llamando mucho la atención. O sea, que él me estaba viendo. Entonces nosotros somos ejemplo a todo el que rodeamos, a nuestro esposo, a nuestros hijos y las solteras, en ese morar en la palabra, ese esperar en el Señor. Entonces también ellas deben mostrar ese carácter y esperar en el Señor. Y no estar obsesionadas, como dice, como en la presión del mundo de yo tengo que tener un hombre para que me haga feliz, porque yo sé que yo estoy completa en Cristo. Amén. Y es muy bueno y es muy natural desear casarse, pero no hasta el punto que uno le haga un ídolo que te traiga esa tristeza y esa falta de gozo en el Señor. Amén. Amén, amén. De esto, como tú dices, es un mundo, se pudieran decir muchas cosas más. Hay un punto que a mí me llamó la atención y es de, como estamos hablando de esta mente sobria, esta mente sana, sanada por el Espíritu Santo, pero con un pecado remanente,
Tenemos que tener mucho cuidado de los prejuicios y sí, de tratar a la persona. No es que yo sé lo que él está pensando, yo sé por qué lo hizo. No, yo no puedo hacer juicios. Y el Señor dice que en 1 Corintios que nosotros no debemos juzgar nada antes de tiempo. Eso yo tengo que dejárselo al Señor, pero no puedo tener esos prejuicios y mucho menos atribuirle malas intenciones a la persona. Eso es terrible. Cuando las personas dicen, no, es que Yamel lo hizo porque ella quería que... Pero ven acá, ¿de dónde yo estoy sacando eso? Del pecado de mi corazón, porque yo no sé el corazón de Yamel. Entonces, es muy importante que las mujeres, esta cabecita de las mujeres, yo no sé cómo nos sale humo, porque pensamos y pensamos y pensamos. Y requete pensamos y armamos claro, todo un mundo ahí adentro. Exacto, y después, así sale, así sale. Claro. Y usted, doña Fanny, cuéntenos. Bueno, cuando pienso en la prudencia en cuanto a mi relación con mi esposo, me viene inmediatamente Proverbios 31, 11 o 12, que dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Uno lee eso y lo repite y lo repite. Oye, eso dice una cosa grande. Esta mujer es tan prudente, es tan temerosa de Dios, porque todo va de la mano. Así es. Para ser prudente, tú tienes que tener temor de Dios. Claro. Que el corazón de su marido está en ella confiado. Y una cosa interesante, que generalmente en la Biblia se habla de que nuestra confianza debe ser sola en Dios. Se nos motiva a no tener confianza en hombres. La única relación de confianza fuera de Dios que es alabada es la de un esposo en una mujer prudente. Wow. Qué buen punto. Yo digo, Señor, yo quiero ser esa mujer. Pero es una lucha, pero de verdad yo veo eso y yo me lo pongo en el espejo. Digo, podría decir mi esposo que su corazón está siempre confiado en mí. O sea, eso es lo que yo anhelara. Eso es lo que yo anhelara. Ahora, yo pienso, ¿y por qué es que él está confiado en ella? Entonces, eso nos lleva a cosas prácticas. Claro. Cuando mi esposo se va al trabajo y me deja en la casa, ¿se va él tranquilo de que en su casa se quedó una mujer prudente, que va a tomar buenas decisiones, que no le va a llegar, va a haber un especial en Amazon de locura y cuando él llegue va a encontrar una cuenta que ya hizo porque eran oportunidades increíbles? Sí. ¡Ay, el Black Friday! Pero tenemos 3 de eso, pero era que la oportunidad era buenísima. No. ¡Oh, que era muy lindo! ¡Eso está lindo! Y lo necesito. Exacto. Tú sabes que siempre lo quise, o sea, él, y hay hombres que viven asustados porque no saben qué novedad van a encontrar en su casa. Entonces nosotras estamos llamadas a ser prudentes, a darle quietud a nuestros esposos mientras ellos están trabajando. Ellos saben que en su casa hay una mujer inteligente, juiciosa, prudente, que teme a Dios y que si se presenta algo en la casa, ellas tienen que decidir rápido. Ellos saben que esa mujer es juiciosa. Ahora, tenemos que luchar para eso, trabajar, pedirle al Señor, ayúdanos y nosotras hacer nuestra parte. Pero lo que yo sí quiero como que todas las que nos escuchan entiendan que esto no es algo que llegué. Yo soy la mujer prudente, ya no me pasa. No. Un día en el cielo vamos a ser prudentes 100%. Gloria a Dios, que va a haber un momento en que viene, y eso es real y vendrá y viene pronto. Pero mientras estamos aquí, yo debo luchar cada día, como dice Romanos 12, que citó Gloria, yo debo transformar, renovar mi entendimiento todos los días. ¿Y cómo lo voy a hacer? Por la palabra. Por la palabra. Con relación a los hijos, a mí el versículo que me vino fue el de Efesios. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Tú sabes, las mamás, yo me imagino que todas las mamás son iguales, estamos muy pendientes con nuestros hijos de educarlos, de criarlos, de esto, de aquello, de lo otro, pero en la palabra hay advertencias y nos advierte de no provocarlos a ira. O sea, nuestra tendencia por hacerlo todo bien y por nosotras lucir bien, porque mis hijos hablan de mí. Claro. Se nos va la mano
Y oye la razón que da Efesios de por qué es que no debemos provocarlos a ira. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es por amor a Él, es por la gloria de Él, pero yo no puedo decir que siempre hice eso con mis hijos por la gloria de Dios. O sea, uno se embarca en esa crianza, porque mis hijos son como mi carta de presentación. Entonces, en ese sentido de buscar mi gloria, con frecuencia los provoqué a ira. Entonces, las que están criando, siempre piensa, de lo que haces con tus hijos, tú debes buscar la gloria de Dios. Y no provoques a ira, así como tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y disciplinarlo. Pero debemos evaluarnos, los papás a veces creemos que no nos equivocamos, porque como nuestras intenciones son buenas, porque de verdad, aun cuando nos equivocamos, que lo hacemos constantemente, nuestra intención era el bien de nuestros hijos, tú sabes, pero eso nos hace creer que nunca los estamos provocando a ira. Wow. Ahora, ¿a qué me debe llevar cuando Dios te redarguye de pecado? Venir donde tu niño, donde tu niña y decirle, perdóname, yo te di con ira, o eso que te dije, o sea, pero tenemos que modelar a Cristo para ellos. Eso es la prudencia. La prudencia no se trata de mí, mi gloria, es de Dios. Y en cuanto a las solteras, yo diría la prudencia con relación a las amistades. Las solteras, y estamos hablando de las mujeres, ¿verdad? Sobre todo, yo pienso en las solteras de mi iglesia, a veces no tienen ni muchas solteras contemporáneas en la iglesia, es tan fácil y se ven tentadas y tienen sus amigas de antaño en el mundo. Es tan duro, tú sabes, y yo a veces las miro y se me rompe el corazón porque yo digo, oye, están medio solas, pero ahí también el entendimiento tiene que ser renovado. En el mismo pasaje de Tito, dice, las ancianas enseñan a las más jóvenes, pero ahí hay un principio implícito para las más jóvenes, busca cercanía con mujeres más viejas que te puedan ser de bendición y de edificación. Y buscaba yo un versículo esta mañana y me topé con este. Oye lo que dice Proverbios 22, 24 y 25. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Las amistades, si no son puras, si no son un lazo. Y un lazo, tú caes en y cuando vienes a ver, ya tú estás... O sea, una cosa que hay que ser cuidadoso. Así es. Yo pienso que por lo menos, yo pienso en las solteras que tengo cerca, es un área donde la prudencia las debe llevar como y a ser intencionales, y a nosotras orar por ellas, y también ser intencionales, buscándola, porque a veces yo digo, oye, está soltera, ¿y qué estoy yo haciendo para suplir para ellas? Exacto. Cuando la invité a mi casa y le dije, ven a tomarte un cafecito conmigo, o sea, cuando hice algo por ellas, pero sus amigas del mundo la llaman, la invitan en su cumpleaños, o sea, ellas están supliendo lo que nosotras deberíamos estar haciendo y no hacemos. Así es. Pero te dan cuenta, nadie llega. Vamos aprendiendo, o sea, en esta tierra, la medida no la llegamos, pero lo bueno es que vamos creciendo. Así y el entendimiento se va ensanchando. Vamos dando nuestros pasitos y cuando damos uno para atrás, el Señor nos lo hace ver, arrepentirnos y otra vez hacia adelante. Así es. A eso que nos llama la prudencia. Claro, y ahora cuando tú hablabas de las solteras, pues pensaba que yo fui soltera hace poquito, y lo mismo, yo y mi falta de prudencia, o sea, en eso que tú dices es cierto, hay que ser intencional. Esta relación de Tito 2, de esa mentoría, funciona de doble vía, o sea, pero también la joven, la soltera, debe buscar y ser intencional. Y algo que yo sí aprendí, digamos, o sea, desde el momento en que me convertí, o sea, yo sabía, mis amigas de la universidad no pueden ser mis mejores amigas. Las amo, las quiero, con algunas todavía por ahí nos hablamos, pero no pueden ser esa amiga que yo busco consejo
No puedo, o sea, eso sí me quedó como clarito, o sea, yo sabía eso, pero sin embargo, pensaba cuando doña Gloria mencionaba al principio, en un momento mencionaba sobre las solteras y el anhelo de casarse, que uno no puede tampoco hacer del matrimonio un ídolo, pero también por experiencia propia está el otro espectro donde hay mucha influencia del feminismo, entonces donde yo no necesito, o sea, no es que yo no necesito un hombre porque, ay, sí, yo estoy completa en Jesucristo, no, es por el feminismo remanente en mí, y a veces lo digo porque yo misma cometí esos errores. Yo no quizás decía, sí, a veces pude haber dicho una que otra cosa, pero era más mi actitud de no me abra la puerta, porque tú me abres la puerta. O sea, ese tipo también de cosas tú mandas, y eso es también ser imprudente, pues por lo que he aprendido hoy, la prudencia incluso incluye mis acciones. Entonces era como, entonces tú siempre andas paranoica, porque entonces nadie puede tener un gesto contigo, porque ¿por qué te abre la puerta? A mí no me abre la puerta. O sea, ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que Laura González, cuando yo pues, empecé mi proceso de mentoría con ella, y eso a mí nunca se me ha olvidado, y de eso hace más de 15 años, porque Laura sí eso tenía, que me decía las cosas así, me dijo, tú eres el tipo de persona que tú le pones a la gente un stop antes de que ni siquiera te pueda decir hola. Yo no me daba cuenta, o sea, no era algo en mí, pero era esa actitud así, y yo entendía que yo no estaba haciendo nada, porque no era lo que yo decía, era mi actitud, y muchas veces también lo que yo decía. Entonces era, como decíamos al principio, esa gana de yo tener siempre la última palabra y la razón, no es una actitud de una mujer piadosa. Y fue un largo camino entenderlo eso. O sea, que yo creo que eso es clave lo que usted acaba de decir, doña Fanny, de tener esa anciana, esa mujer, óyeme, que tú vayas y le pidas, pero tú como joven, como soltera, tú tienes que desarrollar también esa sabiduría en la palabra de Dios que te está diciendo que tú necesitas una mujer que te enseñe, porque no nos la sabemos todas. Entonces necesitamos de eso. Y para ir entonces cerrando, antes de preguntarles a ustedes algo, algunas cositas más prácticas, lo que yo he podido captar y aprender entonces es que la prudencia tiene que tener alguna relación con el dominio propio. O sea, y el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. O sea, tenemos que tener dominio propio. Y cuando usted mencionaba las compras de Amazon, o sea, una mujer imprudente es una mujer malgastadora. Entonces ya vemos que como que va ampliando el círculo de lo que abarca. O sea, ya no es simplemente que hablo o no hablo, o sea, es cómo gasto el dinero, cómo manejo esas cosas, cómo criar a los hijos, o sea, cómo llevo las amistades. Entonces la prudencia va mucho, o sea, es mucho. Entonces yo pienso que la palabra de Dios entonces es quien nos devuelve, por decirlo así, el juicio. Mi abuela decía, o sea, por lo menos en Dominicana se usa mucho eso, tú no tienes juicio, muchacha. O sea, entonces es la palabra de Dios la que me vuelve a mí el juicio, la que me enseña a ser sobria. La palabra de Dios entonces es la que a mí me lleva a pensar correctamente, y cuando yo pienso entonces correctamente, entonces yo voy a actuar correctamente. Entonces definitivamente nos lleva ¿a qué? A que todo empieza con mi relación con Dios. Totalmente. Todo es ahí, o sea, a cómo yo estoy con Dios, porque eso es lo que va a gobernar todas mis pasiones. Entonces yo ando como repito, como el caballo que anda, que hay que ponerle el freno, porque que no tiene como ese conocimiento de lo que debe tener. Entonces, eso me lleva a conformarme a la mente de Cristo. Entonces, esa mente sofrón es tener la mente de Cristo, en pocas palabras. ¿Te va a decir algo, dígame. No, que a mí me encanta como cuando uno está estudiando un tema y ir viendo los diferentes textos que te van dando luz sobre eso. Y 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca,
Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Wow. Wow. El fin de que todo, la esperanza que tenemos nos debe llevar, como dice en Primera de Juan, la esperanza nos purifica. O sea, cuando tienes esa esperanza, ponía un ejemplo en el libro, en Adornadas, muy interesante, que tú tienes hambre y de repente pasas por un sitio y hay un hamburger, pero o sea, una hamburguesa. Sabemos que la hamburguesa, pues, puede saber bien y todo, pero no es la mejor nutrición. No. Pero sí tú sabes que esa noche tú tienes una invitación a cenar en un sitio de carnes. Wow. Entonces tú dices, no, yo no me voy a comer esa hamburguesa porque yo esta noche me voy a comer una verdadera carne. Entonces nosotros tenemos que tener muy en claro la esperanza de la venida del Señor, la esperanza de la vida venidera. Y eso nos va a llevar también a ser sobrias, a ser prudentes. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque no estamos de paso aquí, esto es breve, esta vida es breve. Y nosotros tenemos que realmente vivir sobriamente este espacio que el Señor nos ha dado, pero esperando esa venida, su pronta venida. Amén, amén. Doña Fanny, ¿usted quisiera decir algo a las hermanas que nos están viendo ya para ir cerrando? Porque si no, si nos dejan aquí, hacemos una enramada y nos quedamos y hacemos un maratón. Bueno, yo sencillamente quiero animarlas a que lean una y otra vez Romanos 12, 1 y 2. Esos versículos son lema en mi vida, eso hay que recordarlo todos los días. Os ruego, hermanas, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es pensante. Racional. No os conforméis a este siglo, no se amolden, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Entonces comprenderán cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén. Todos los días. Yo lo necesito todos los días. Amén, amén. Lo necesitamos todos los días. Y para complementar entonces esa verdad bíblica que ambas han dicho, yo tenía aquí Proverbios 10, 19, que dicen las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Wow. O sea, más el que refrena sus labios es prudente. Que Dios nos ayude, mis amadas, a que podamos realmente aprender todo esto. Y como decía doña Fanny, o sea, es algo que en el día a día, y lo que dice doña Gloria, o sea, no hemos llegado ahí, nos toca, pero tenemos que ser intencionales en eso, pensar, o sea, que sea algo que lo tenga ahí constantemente. Y un recurso que ustedes nos han escuchado hablar durante todo el programa es el libro de Adornadas. Este libro habla mucho sobre lo que es adornar el evangelio en diversos aspectos y sobre todo habla un capítulo completito de lo que es la mente sofrón, entonces, o sofrón, entonces no, que aprendo de todo. Entonces, para que hagan este estudio, léanlo, desarrollenlo, busquen amigas, sobre todo también solteras o casadas que puedan enseñar este libro. Es un muy, muy buen material para poder ir profundizando más en esto, porque como nos dimos cuenta, ser prudentes es muy profundo y abarca muchísimas cosas. Así es. Entonces, doña Gloria, yo quiero pedirle entonces, por favor, que usted ore para cerrar este tiempo y todo lo que hemos hablado aquí en el día de hoy. Oh, Señor, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, queremos antes que nada pedirte perdón porque tu Espíritu Santo nos redarguye de pecado de tantas ocasiones que no hemos sido mujeres prudentes, que nuestras mentes no han sido gobernadas ni cautivadas por tu palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos, pero también te damos gracias, Señor, porque tú no te cansas con nosotros, tú sigues trabajando, nos sigues santificando y te damos gracias porque cada día nos das nueva luz de diferentes verdades que ya sabemos, pero que un día tú nos das
ese entendimiento mayor. Gracias porque tú trabajas con nosotros a través de esa mente que tú nos has dado. Ayúdanos a esa mente, Señor, ponerla al servicio de Cristo siempre, que esté cautiva, traer nuestros pensamientos cautivos a ti y que en consecuencia nuestra vida, nuestras actitudes con nuestros maridos, con nuestros hijos, las que son solteras. Oh Señor, que nuestras iglesias estén llenas de mujeres prudentes, mujeres sabias, mujeres que cuando hablan, su boca muestra sabiduría y prudencia y una palabra de clemencia. Sé con nosotros, Señor, en este día y te alabamos por la gracia tan grande que tú nos has dado en el Evangelio, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doña Gloria, doña Fanny. Me encanta tenerlas aquí. Ahí está mi perro también ladrando, él siempre ladra. Pero me encanta tenerlas a ustedes aquí, poder aprender de ustedes, y yo sé también que nuestras hermanas que nos están acompañando también, así que gracias por estar con nosotras, y a ustedes, mis amadas, nos vemos el próximo viernes, donde continuamos aquí en Arraigadas tratando todo lo que es este currículum que encontramos en Tito 2, así que muchas gracias, bendiciones y nos vemos la próxima semana.